Un nuevo video cada semana. ¿Quién nunca ha escuchado una enseñanza de aquí? Nunca, así sea por... ¿Quién nunca nos ha escuchado? Wanda no nos ha escuchado, Kate. ¿Cómo es que tu nombre se me fue? Nelson. Bien. Para que sepan en qué estamos, Wanda, Kate, Nelson, nosotros estamos hablando de un tema que empezamos el anterior domingo. Los voy a meter en contexto para que no quedemos como... ¿Bien? En un contexto en 50 segundos. Ya estamos. Estamos hablando de la bendición que es vivir bajo sujeción o bajo autoridad. Entonces eso asusta a mucha gente porque todo el mundo dice, yo no me quiero meter bajo la autoridad o sujetarme a nadie, ni a mi mamá, ni a mi papá, ni al policía, ni al de tránsito, ni al jefe, ni a un pastor, ni a nadie. Yo quiero ser libre. Y hemos venido estudiando que la libertad realmente no es eso. Y empezamos a estudiar, o vamos a venir estudiando los fines de semana, estos domingos, cuáles son las bendiciones de vivir bajo una autoridad, tanto la de Dios directamente como la humana delegada por Él. Y que los que estuvieron hace 8 días, díganme cuál fue la bendición, la primera bendición que descubrimos juntos de vivir bajo autoridad. ¿Quién dice yo? ¿Cuál? Primera bendición, que los que vivimos bajo autoridad tenemos la oportunidad o podemos equivocarnos, porque tenemos a alguien arriba de nosotros que nos puede absolver, nos puede poner la cara por nosotros. Y obviamente fuimos a la Biblia, lo estudiamos, ahorita no lo vamos a hacer, pero para que sepamos, una de las bendiciones que es vivir bajo autoridad es poderse equivocar. Y vimos, por ejemplo, un ejemplo de las esposas, que vivir bajo la autoridad de su esposo, si ellas, decía la Biblia, si ellas con su cuerpo, porque las mujeres son más corazón, ¿cierto? Y más emoción, y los hombres son más... ¿Cuál es mejor? Ninguna. Ambas son buenas en equilibrio. ¿Y qué pasaba? Descubrimos que si una mujer, decía la Biblia, afanosamente por algún momento hacía una promesa a Dios, deliberadamente tenía la oportunidad que el esposo verificara esa promesa que había dado y ratificarla o no. O sea que si decía una burrada, una barrabasada, de pronto de su emoción tenía la oportunidad de que el esposo la pudiera absolver. O sea, tenía la posibilidad de equivocarse. Y eso mismo lo vimos con los hombres, si estamos bajo la autoridad de Dios, bajo un pastorado, etcétera. Si usted está en una empresa y usted está sujeto a un jefe, si usted la embarra, tiene un jefe que en teoría debería ayudarlo a absolver en caso de, etcétera, etcétera. Y ese fue digamos que el tema en general, obviamente con más de fondo que vimos hace 8 días. Hoy vamos a empezar a descubrir una segunda bendición que es que trae el vivir bajo autoridad. Y esto va a ser muy interesante y quiero que usted ponga mucha atención, pues nos va a caer a todos, a todos, a todos. ¿A quién le gusta la palabra someterse? A nadie, ¿cierto? Ay, Diego dice a mí. Uno escucha la palabra sometimiento o sujeción y uno sale corriendo. Y lo peor es que la Biblia habla del sometimiento y la sujeción. Lo que pasa, que es casi lo mismo, lo que pasa es que nosotros la malinterpretamos, porque tenemos un ex esposo ogro que aprovechó su autoridad ¿para qué? Para aplastarnos, de pronto dicen las mujeres. Tengo un papá o una mamá ogra que utilizaba su autoridad para, de pronto, aplastarme. Tengo un jefe ogro que utilizó su autoridad para negriarme, tenerme hasta las 10 de la noche. Y que si le embarraba, mejor dicho, era como... ¿Cuánta gente ha tenido estrés laboral? ¿Yo soy el único? ¿Sí? Yo soy el único. No, ¿cierto que todos hemos tenido en algún momento estrés laboral? Y si usted analiza el estrés laboral, generalmente viene por nuestras autoridades que no están haciendo bien su trabajo. No sobrecargan, no hacen un estudio correcto de las labores que debemos hacer, no estudian tiempos, les vale un comino si usted tiene familia o no. Y como nos agarran porque si usted se va no va a tener trabajo, nos negrean. Entonces la palabra sujeción y sometimiento nos da temor, ¿verdad? Porque uno se imagina ese jefe ogro
esa mamá o ese papá ogro, ese esposo o esa esposa ogra, o por ejemplo el presidente de X nación que de pronto hace barrabasadas y daña a todo un pueblo por estar, y ese pueblo sufre por estar bajo su autoridad. Entonces la palabra nos da miedo, pero realmente la sujeción que explica la Biblia es totalmente diferente y trae bendición. El tema es descubrirla y por eso es que la estamos descubriendo cada domingo. Hace 8 días nos podemos equivocar si estamos bajo la bendición, una bendición correcta. Y la segunda de hoy la vamos a descubrir. Espero que ustedes pongan mucha atención para que la descubramos juntos. ¿Listo? Vamos a poner un ejemplo en la Biblia para ver ustedes cómo están de despiertos. ¿Quién no se bañó hoy? ¿Quién se bañó? Hay unos que no levantan ni lo uno ni lo otro. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo hicieron entonces? Bien, vamos a ir, los que tengan Biblia. ¿Ahí hay Biblias, Diego? Es que a mí me gustaría que ustedes leyeran conmigo esta parte. A ver si cuántas Biblias. ¿Quién tiene Biblia en la casa? ¿Quién sí tiene? La mayoría tiene. ¿Quién la trajo? Poquitos. Entonces la próxima vez que usted venga a la iglesia, le voy a invitar a algo. A que la desempolve y la traiga. ¿Listo? Ahora, una vez, una señora, yo cuando veo una Biblia que está limpia, una Biblia, o sea, limpia me refiero a las hojas adentro, una Biblia que no tiene un rayón, una Biblia que está hermosa, quiere decir que no la lee. ¿Sabía usted? En cambio, usted una Biblia rayada, una Biblia subrayada, una Biblia con anotaciones, una Biblia con resaltador, quiere decir que esa persona de verdad está buscando a Dios en las palabras. ¿Bien? Entonces, ¿cómo está su Biblia? No responda, tráigala. Ráyela de pronto antes de traerla, para que no lo pillemos. ¿Listo? Pero tráigala porque es molestando, no es un chiste. Tráigala que si no la lee no importa, para eso estamos, para empezarla a leer. ¿Cuántas Biblias sacó Dieguito? Entonces hagamos una cosa. Tú, Nelson, ¿tú tienes Biblia? Entonces prestémosle la de tu hija y tú le compartes, prestémosela a alguien ¿qué pareja no tiene Biblia? La que le prestaron a Sarita. Entonces, Sarita, préstale esa Biblia a esa pareja de allá y tu papi te comparte juntos porque quiero que la mayoría de gente quede cubierta y usted si puede lea con el de al lado. ¿Aquí estamos sin Biblia? No graves. Entonces préstale el celular y Fabio le muestra a ellos. ¿Sabe por qué hago esto? Porque usted no coma completo, vea lo que yo estoy diciendo, lea conmigo porque si no, usted dice, ay sí, ¿qué tal yo le esté diciendo una mentira? Y usted, ay sí, y usted no, ¿y qué tal no, yo esté leyendo al revés? No, tenemos que leer todos para aprender juntos, ¿bien? Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Van a buscar lo siguiente. El libro de Lucas, capítulo 22, versículo 31 y 32. Vamos a empezar a descubrir una bendición que trae el vivir bajo sujeción. Ya lo vamos a ver. Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32. Entonces voy a darles un segundo para que lo tengan. ¿Ya lo tienen? ¿Todos? ¿Todos? Listo. Pónganme mucha atención antes de leer. Aquí son palabras de Jesús. Jesús está hablándole a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? 12. Muy bien. ¿Cuántos lo traicionaron? 1. Entonces, él le estaba hablando a sus discípulos y le estaba echando una charla de unos temas y de repente llega a decir esto. Vamos a leerlo juntos. Ponga mucha atención. Dice así. Simón, Simón. ¿Quién era Simón? Pedro, el que conocemos como Pedro. Entonces Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes. ¿A ustedes quiénes son? A los discípulos, muy bien. Como si fueran trigo. ¿Por qué como trigo? Como los que saben ¿cómo hacen eso? El trigo, para que eso como que cae y sí lo que, bueno, en fin.
Yo no sé mucho de eso, ¿sí? ¿Estáis bien? Los que. Entonces que uno zarandea el trigo y queda como la cáscara encima y cae el trigo. Bueno, Satanás había pedido agarrar a estos discípulos, a estos 12, para cogerlos y zarandearlos. Y Jesús le estaba advirtiendo eso a Pedro y dice, Satanás los ha pedido a ustedes para zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Dice, pero yo he orado por ti para que no falte tu fe. Y cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. ¿Sí dice eso? ¿Estamos bien? Bien. Mire qué interesante. Vamos a descubrir una cosa que no sé si muchos lo vieron ahí. ¿Satanás pidió zarandear a cuántos? ¿A cuántos? A los 12. ¿Y por qué Jesús no le dijo a los 12? ¿A quién le advirtió Jesús? ¿Por qué solo a Pedro? ¿Porque era el de más confianza con Jesús? No. No, usted no puede hablar. ¿Qué? Déjeme al auditorio hablar. ¿Quién me dice, estoy bien o estoy mal? Él le está diciendo que los pidió a los 12, zarandearlos, Satanás a los 12, pero Jesús no le está advirtiendo a los 12 eso. ¿Qué le está diciendo? Le está advirtiendo a Pedro. De hecho, cuando usted sigue leyendo ahí, ese mismo versículo dice, lo que acabamos de leer, dice que le dijo que yo he orado por quién, ¿por ustedes? ¿Oró por quién? Jesús oró fue por Pedro. Pónganme cuidado lo que vamos a decir. Y le dijo a Pedro, yo oré por ti para que cuando pases todo eso, tu fe no falte, y después de todo eso, ahí tú vayas y fortalezcas a los demás. Pregunta, ¿por qué a Pedro y no le advirtió a todos? ¿Por qué Jesús no oró por todos de una vez? Es interesante, ¿verdad? Si ve que la Biblia hay que leerla despacio, y estamos hablando de 2 versículos. Por una sencilla razón. Porque Jesús conoce el principio de autoridad. Y resulta que unos capítulos antes Jesús había dicho, enfrente de todos, Pedro, a ti te he dado las llaves. ¿De qué? Del reino de los cielos. Todo lo que atares en esta tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatares en esta... Él lo que hizo fue empoderar a Pedro de autoridad sobre el grupo. O sea que la cabeza delegada de Dios entre esos 12 era Pedro. Lo que hizo Jesús previamente fue decir, Pedro, tú eres el líder, la cabeza de los 12 que he llamado. Como cuando usted se casa. Cuando usted se casa, ¿quién es la cabeza? El esposo. Cuando usted se pasó un semáforo el rojo, ¿quién es la cabeza ahí? El de tránsito. Dios delega su autoridad sobre ciertas personas en ciertos lugares. Entonces, ¿qué pasa? Jesús, como la había puesto como cabeza de sus 12 discípulos, o sea, es como cuando usted hace un trabajo en grupo. Si usted hace un trabajo en grupo y no le pone un líder, ese trabajo, todo el mundo se lava las manos, no, pero no, tiene que haber un doliente, como dice por ahí, tiene que haber un responsable. Por eso es que cuando usted va en una empresa, las empresas que tienen ¿cómo se llama? Una estructura, organigrama, donde va el jefe y viene después el que está debajo de ese jefe, y ese jefe, y llegan hasta el soldado raso, digo yo. ¿Sí? Porque esa sujeción que hay en las empresas es una sujeción que nos inventó las empresas. Eso es bíblico. Vea esta pregunta, ¿quién es el único que no tiene una cabeza? O sea, que no tiene nadie por encima. Muy bien, Dios el Padre, porque Jesús sí tiene una cabeza, ¿quién es quién? Dios el Padre. Y Él es Dios, ¿no? Jesús es Dios. Pero Dios es Hijo y está bajo la sujeción de Dios el Padre. En la tierra solamente hay alguien en el universo que no tiene una autoridad encima, es Dios el Padre.
Jesús sí. De hecho, Jesús cuando vino dijo, yo hago todo lo que veo de mi Padre. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Yo no hablo por mí, hablo lo que escucho de mi Padre. Él estaba bajo sujeción de su Padre. Cuando lo iban a matar, él dijo, Padre, por favor, si es posible, no permitas que yo pase este trago amargo, o sea, que lo iban a matar, lo iban a crucificar, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él estaba rendido ante la voluntad del Padre. Entonces resulta que Pedro fue la cabeza que Jesús delegó sobre los 12 discípulos. ¿Bien? Y entonces, como el reino de Dios se maneja con un principio que se llama el principio de autoridad, resulta que Jesús no se iba a desgastar tanto en el tema de que cuando Satanás pidió zarandearlo, Jesús fue al grano. Yo tengo que orar ¿por quién? Por la cabeza de este grupo. Para que si yo oro por la cabeza de este grupo, lo protejo en oración, intercedo por él, entonces después él va a poder, cuando pase la prueba, va a poder fortalecer a los que están bajo su sombrilla, o sea, bajo su autoridad, bajo su mandato, entre comillas, que serán los otros 11. ¿Ya entiende por qué Jesús le dije, oré por ti, para que no falte tu fe cuando venga esa prueba, y entonces después vuelve y fortalece a tus hermanos? ¿Bien? Porque hay un principio de autoridad. Y Jesús, que era la autoridad obviamente sobre ellos, empezó a orar por ellos, para protegerlos de lo que se les venía. Jesús iba a evitar que Satanás los zarandeara. Jesús dijo, yo he orado por ti, Simón, para que Satanás no te toque y no te mueva como trigo. ¿Eso dice? Dijo, yo he orado por ti para que cuando eso pase, tu fe no caiga. Les advierto, cuando usted venga a Cristo, usted no va a ganar carro casi y ve que le va a ir mejor. Usted va a tener una autoridad que va a estar orando por usted. Es diferente. Ahí no dicen amén, digan amén. ¿Sí? Eso no es tan chévere escucharlo, ¿verdad? Pero es la verdad. Uno quiere que le digan, yo cuando vengo a Jesús y cuando voy a Dios ya no voy a tener problemas. Satanás te va a pedir para la zarandeada del trigo, la vamos a tener que pasar todos. Si es que nos metemos con Jesús, no a una religión. ¿Sí leyeron lo que dice ahí antes de entrar? No se trata aquí de religión, se trata de buscar y conocer a Jesús. ¿Listo? Entonces, para no seguirlos asustando, sigamos. Entonces, resulta que Jesús, que era la autoridad sobre ellos 12, dijo, mire, yo estoy orando por ustedes, Satanás va a hacer esto, Simón, he orado por ti, para que te pares en la raya, pases esta prueba y fortalezcas a tus hermanos. Bien, empezamos a descubrir una cosa. Los 12 discípulos en ese momento estaban bajo la sujeción, bajo la autoridad, sometidos, entre comillas, sometidos a la autoridad de Jesús. Y tenían un privilegio. ¿Cuál era el privilegio? ¿Qué es lo que empezamos a descubrir en este pasaje? Que tenían el privilegio de que iban a ser protegidos. No que iban a ser absueltos de una prueba, sino que estaban siendo protegidos por el hecho de estar bajo la autoridad de Jesús en ese momento. Ponga mucha atención a lo que viene aquí. Dice, vamos todos de una vez todos, busquen Hebreos. El libro de Hebreos es uno de los últimos de la Biblia. Si no sabe, ayúdenle el que está al lado, ayúdense a buscar los unos a los otros. Hebreos capítulo 7, versículo 24 y 25. Qué bendición es estar bajo la autoridad de alguien que está orando por nosotros. Hebreos capítulo 7, versículo 24 y 25. Qué bendición tenían esos 12 apóstoles o esos 12 discípulos en ese momento, que tenían la bendición de que había un líder sobre ellos, había una autoridad sobre ellos que estaba intercediendo, orando por ellos. Y en este caso, Hebreos capítulo 7, versículo 24 y 25.
Hebreos 7, 24, 25. ¿Ya todos lo tienen? Listo. Miren lo que dice. Antes de leer, Jesús, que era en ese momento, estaba en carne, en cuerpo, aquí en esta tierra, y estaba haciendo eso por sus discípulos. Antes de que usted lea, no lean todavía. ¿Usted qué cree que está haciendo ahorita Jesús? Primero le pregunto, ¿dónde está Jesús en este momento? ¿Dónde? Pero estoy hablando de Jesús en cuerpo físico, o sea, en resucitado. Ese Jesús que estaba en ese momento, yo sé que está aquí por medio de su Espíritu, sí, del Espíritu Santo, pero ese Jesús, ese mismo que está ahí parado en ese momento en las Escrituras, ¿dónde está en este momento? A la derecha de Dios Padre. Y su Espíritu, o sea, Jesús en Espíritu, su Espíritu Santo está en los que hemos creído en Él. Vive dentro de nosotros. O sea, hasta acá. ¿Bien? Pero entonces Jesús bíblicamente está en este momento literalmente, el Padre a quien nadie lo ha visto nunca está sentado en su trono y Jesús está aquí. La pregunta del millón es, ¿Jesús estará rascándose aquí, viendo DirecTV, rascándose por acá? ¿Qué estará haciendo Jesús en este momento? Para los que no saben, Jesús prometió volver, ¿verdad? La Biblia profetiza y nos ha dicho que Jesús va a volver un día. Y no va a nacer en Belén como un bebecito otra vez, no, va a venir en gloria, en majestad. Dice que toda la humanidad lo verá, eso va a ser algo impresionante. Vendrá entre los cielos en un caballo blanco, con una estampa que dice Rey de Reyes y Señor de Señores, con ejércitos atrás, a traer finalmente la justicia perfecta a esta tierra. Pero mientras eso ocurre, ¿qué está haciendo Jesús? Vamos a leer, para que sepan qué está haciendo literalmente Él en este momento. Miren lo que dice. Dice, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios. Y miren lo que viene aquí. Ya que vive siempre para interceder por ellos. ¿Qué está haciendo Jesús ahorita? Literalmente intercediendo por ¿quiénes? Por su pueblo, los que le crean, los que se hayan entregado a Él, no por el mundo entero. ¿Por quiénes está intercediendo? Espero que por usted también, eso depende de usted, no de mí. Por mí está intercediendo, estoy seguro, porque yo ya me entregué a Él. A los 18 años me entregué, hoy tengo 29, hace 11. Y sigo vistiéndome normal, hago chistes normal, ya no groseros, chistes normal, jocoso, relajado, pero en santidad. Buscándolo. ¿Bien? ¿Qué es lo que Dios quiere que usted haga? Entonces, Él está intercediendo por nosotros. Él está orando, intercediendo ante el Padre por nosotros, protegiéndonos. Qué impresión, ¿no? Porque una vez cree que Jesús está ahí esperando a que el Padre le diga, listo, vuelve. No, Él está activo. ¿Bien? Y eso es lo que la Biblia nos dice, Él vive para siempre, ya que vive siempre para interceder por ellos. Una vez alguien dijo por ahí públicamente que todos éramos hijos de Dios, o sea, toda la humanidad. Eso es mentira. Pilas, porque para eso hay que estudiar la Biblia. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que han reconocido a Jesús como la autoridad de sus vidas. O sea, los que se han metido bajo la autoridad de Él, como hicieron los 12 apóstoles. Aunque había uno que, aunque andaba con ellos, no estaba bajo la autoridad de Él, ¿no? ¿Quién era? Judas, el que lo traicionó. Ese andaba entre los 12, pero Él no era de los 12. Él nunca se arrepintió, Él nunca reconoció a Jesús como el Señor de su vida realmente, nunca vivió para Jesús. De hecho, qué paradoja, era Él el que manejaba las finanzas de los 12, ¿sabían? Jesús delegó, ojo, ¿usted cree que Jesús no sabía que él era ladrón? Sí, obvio. Y de aposta puso a Judas a que administrara ¿qué? Las finanzas de ellos. Ahora, no se va a ofender Johncito y eso, ¿no? Porque Johncito y la esposa manejan las finanzas de esta iglesia y no los puse porque fueran ladrones, ¿no? Para que sepan, las finanzas de aquí no las manejamos nosotros, porque hay que ser
delegamos a una pareja de esposos que está acá, ellos manejan todo. Cada uno que se encargue y ponga sus dones y talentos. Ellos tienen un talento administrativo muy bueno. Entonces, que ellos la tengan. Pero entonces resulta que él no está bajo la autoridad de Jesús, aunque andaba con Jesús. Usted puede venir acá a la iglesia y no estar bajo la autoridad de Jesús. O sea, que usted esté acá no quiere decir que usted está bajo la sombrilla de Jesús. Como le pasaba a quién? A Judas. Ahora, usted puede estar acá y estar bajo la autoridad de Jesús. O sea, estás bajo las oraciones de Él. O sea, estás bajo la intercesión de Él. O puede que no, o puede que cuando hayas pasado por esa puerta no estuvieras bajo la autoridad de Jesús, pero en este momento lo que estás escuchando está haciendo que tu corazón le crea a Él. Y te puedes estar metiendo en este momento bajo su autoridad. ¿Puede pasar? Eso es así. A mí me habló un man un día, un futbolista a los 18 años, y fue como si me quitaran un velo. Fue algo extraño. Simplemente yo dije, ¡ah! Yo creo en Él. Ya. En ese día ya entré en las oraciones de Él. ¿Me he portado bien desde entonces? No. ¿Me he embarrado? ¡Uf! Ni les cuento porque salen corriendo. ¿Sí? ¿He pecado después de conocerlo? Claro. Claro. Pero ¿Dios me ha ido disciplinando y mejorando? Claro. Porque como todo buen padre, disciplina a sus hijos. ¿Y la disciplina es chévere al principio? No, pero va a dar frutos. Así que si hoy reconoces a Jesús como el que te va a gobernar de ahora en adelante, desde que salgas de esa puerta, va a venir disciplina, pero disciplina del Padre Celestial. ¿Van a empezar a pasar cosas en tu vida? Sí. ¿Se va a alborotar el ambiente? Sí. ¿Por qué? Porque Satanás va a pedirlo ¿para qué? Para zarandearlos. ¿Pero Jesús va a estar intercediendo? Sí. Para que no falte nuestra fe y pasemos la prueba. ¿Cuándo ya no vamos a tener problemas? ¿Quién no quiere tener problemas? ¿Quién no quiere tener problemas? Diego, ¿estás listo para irte para el cielo? Porque aquí sí los vamos a tener. Con Dios o sin Dios. Pero dice la Biblia, es mejor sufrir por Él que por desobedientes. Es mejor un día irse a la cárcel porque estoy haciendo la voluntad de Dios y no por ladrón, por ejemplo. Etcétera. Entonces, sigamos. Para interceder por ellos. Vamos ahora vamos a hacer un ejemplo. Antes de seguir, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, ya hablamos que la autoridad que es Jesús, que está debajo de su Padre Celestial, creo que Jesús también es Dios, Él oraba por los que estaban bajo su sombrilla, bajo su cobertura, y Él sabía orar por sus líderes específicos y los protegía en oración, y lo sigue haciendo. Pero la pregunta del millón es, bueno, ¿y nosotros? ¿Verdad? Llevemos esto un poco a la práctica. ¿Cómo es ahora la cosa en este momento? Listo, Él está intercediendo por nosotros, pero ¿y qué de nuestros papás? ¿Quiénes son hijos acá? ¿Quién todavía vive con los papás? Levante la mano. Bien. Ya es hora de salir, ¿no, Dieguito? No te molestando. Molestando. Pero nuestra cultura es muy diferente a la estadounidense, ¿no? A los 18, en Estados Unidos 16, 18, para afuera. Ahora, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Creo que eso no debería ser así. De pronto la humanidad también, o el Estados Unidos está tan degradado lastimosamente de pronto por eso. Pero seguramente hay un momento que vas a tener que coger vuelo, ¿no? Los que viven todavía con los papás, les digo una cosa. Así como Jesús delegó a Pedro sobre los 12, Jesús delegó a tus papás sobre ti. O sea que Jesús va a respaldar ¿a quién? A sus papás. ¿Equivocados a veces? ¿Perfectos? ¿Rancios? Llégueme a las 9. Dios lo está respaldando a ese papá y a esa mamá. Ahora, si el papá y la mamá le dicen, mijito, vaya y sáquese algo de la tienda callado y tráigalo para el desayuno, no le haga caso, ahí sí. Porque ahí usted está diciendo, no, me está mandando a hacer algo malo, y si no. Pero las reglas que ponga, usted tiene que obedecerlas, por muy grandecito que sea. Porque Jesús, así como respaldó a Pedro sobre sus 12, va a respaldar a sus papás sobre su vida, si usted vive. Ahora, las esposas, ¿cuántas esposas hay acá?
Levántela alto. 1, 2, 3, 4, 5. Ogro y todo, o lindo y todo como yo. Se ríe Charlie. Dios va a respaldar al hombre, pues es la cabeza delegada por él, así como respaldó a Pedro con sus 12. Ahora, hombre, no vamos a hacer lo que se nos da la gana, porque tenemos por encima a Jesús. Le vamos a tener que dar cuentas a él un día. Ser autoridad es mucho más difícil y más responsable que estar bajo la autoridad de alguien. Pero si no le haces caso si no estás bajo la protección y dirección de tu esposo, puedes meterte en problemas muy graves, esposa. Esposo, si no estás bajo la sujeción y dirección de Jesús, puedes meterte tú y a meter a tu familia en problemas muy graves. Porque esto se maneja como, acá hay un principio de autoridad. ¿Sabe por qué yo tengo toda la autoridad para estar aquí y hablarles de esto? ¿Porque soy perfecto? No, porque estoy bajo la autoridad de Él y de un pastor que también está sobre mi vida. Porque esto se trata, la Biblia dice, sujétese los unos a los otros, voluntariamente. Si usted no se sujeta voluntariamente ante Jesús y ante sus padres y ante sus jefes y ante sus esposos, entonces no es sujeción, es opresión. Entonces vamos a hacer un ejemplo muy práctico porque tenemos que llevar esto a la practicidad. Voy a pedir necesito unas 5 personas. Y como a mí me encanta recibir a los nuevos muy bien, voy a pedir que se paren los nuevos. Venga Alejandro, vengan todos los nuevos, mejor dicho. Vamos a hacer el ejemplo con ellos. Pongan cuidado lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un experimento juntos, a ver si logramos salir claros el día de hoy en esta enseñanza. Pongan mucha atención, se van a volver famosos, ¿listo? Vamos a hacer el ejemplo de una familia en general, una familia común, de lo que entendemos que es familia, esposo y esposa, hijos y Dios. Vamos a hacer cómo sería la sujeción, el mando, digámoslo así. La jerarquía no en el ejército, sino en el reino de Dios sobre nuestras vidas. Y vamos a empezar a hacer un ejemplo con ellos, bacano. Vamos a poner el primer ejemplo que son las familias. Entonces, Juan va a ser Dios, Padre. O sea, Él no tiene por encima a nadie. Se parece. Dios el Padre, de pronto es parecido a usted, Juan. Él es Dios el Padre y Él va a ser el primero en la línea. ¿Hay alguien encima de Dios el Padre? Nadie. Vamos a poner a alguien que se parezca a Jesús. De pronto Nelson se parece a Jesús. Nelson, usted es cierto que usted está, péguese bien porque eso. Él es Jesús y Él está bajo la sujeción del Padre. Vamos a poner el ejemplo de una familia, ¿no? Voy a hacer la primera pregunta. ¿Quién seguiría después de Él? En una familia, ¿cómo debería ser una familia que funcione como Dios quiere? ¿Quién me dice? Aquí dicen papá, esposo, pues se corcharon todos. Voy a dar el último 10 segundos. ¿Quién sigue después de ellos? No. Y los que están allá seguro también están corchados viéndonos. Sigue el líder espiritual que Dios ponga sobre esa familia. ¿Usted va a decir en serio? Ya vamos a ver. O sea, sigue el pastor donde usted se debería estar congregando. O sea, una persona que no se congrega en ninguna parte, ya aquí empezó bueno, ya miramos cómo pueden empezar a fallar las cosas. Sigue el líder que Dios puso, el delegado, el profeta, el que puso Dios para hablarle en su nombre. Lo que pasa es que cuando Jesús estuvo en carne, ¿quién era? No necesitaban los discípulos de nadie, aunque aún así puso a Pedro, ¿no? Pero porque él ya se iba. Entonces hay un líder espiritual que Dios pone, Dios delega, no que el humano puede poner.
Vamos a suponer que tú eres la líder espiritual. Ven para acá, Katy. Ella es la líder espiritual. Tremendo, ¿no? Dios la puso. Córranse un poquito más para allá. Eso, un pasito, listo. ¿Quién sigue? El papá o esposo. Usted tiene cara de esposo, Alejo. Muy bien. ¿Quién sigue? La esposa. Tú tienes cara de esposa. Muy bien, Tatis. ¿Quién sigue? Nelson, llámame a tu hija. Bueno, el hijo mayor y a Sarita. Sarita, ven. Métase ahí. El hijo mayor y Sarita. Y Sarita de pronto es la autoridad del perrito que tengan en la casa. Pero no hay perritos. Entonces, muy bien. ¿Qué ocurre? Jesús está perfectamente, él es obediente. Jesús siempre lo ha sido. Y él nunca se va a salir de la cobertura de su Padre. Y cuando vino a la tierra no se salió ni un segundo. ¿Verdad? ¿Cuándo empiezan los problemas? ¿Por qué no funcionan estas familias como deben funcionar? ¿Cuándo empiezan los chicharrones? Aquí. Cuando este líder religioso realmente debe ser llamado por Dios y de verdad debe estar sujeto a él. O si no le hace daño de ahí para gente. ¿Cuántas iglesias o sectas o lugares han dañado la familia? ¿Cuántas? Muchísimas, porque este personaje, no tengo nada contra ti, ¿no? Es un ejemplo. Porque este personaje no está de verdad sujeto a Jesús. Que en realidad este personaje puede que tenga acá subgrupos como otros pastores encima de él, o líderes. Pero cuando este personaje no hace bien las cosas, porque las dos primeras van a marchar, es seguro, 100%. Vamos a suponer que caímos con una líder excelente, que de verdad está metido con el Señor. ¿Dónde puede seguir el problema? ¿Cuántas mamás no se meten, tratan de buscar a Dios con todo su corazón, pero tienen a este ogro en el medio que no permite que la bendición venga correcta? ¿O no? Porque si el padre no está sujeto a una autoridad espiritual y el papá dice, yo puedo solo, yo no necesito de nadie, yo no necesito sujetarme a esos vividores, y sí hay algunos, o sea, algunos vividores. Pero, porque Satanás entendió que si dañaba esto, dañaba esto. Por eso Dios quiere volver a levantar esto bien, para bendecir ¿qué? La familia. Pero si los esposos no tenemos la humildad de sujetarnos a una congregación y a una iglesia correcta y sana, entonces ¿qué va a pasar? La bendición y cobertura del Padre no puede llegar, se trunca. Pero supongamos que tenemos un excelente esposo como Joya, que está sujeto a su pastor. ¿Cierto, Joyita? Y un Alejo que va a ser sujeto a su pastor. Supongamos que bien, lo logramos. Viene la mamita. Y la mamita, pues como todo, hay mamitas, las mamitas generalmente tienen más tendencia a buscar al Señor. No sé por qué, pero pasa. ¿O no? De pronto porque el papá es como más orgullo, que no quiere dejarse sujetar a nadie, como ese orgullo de hombre que no quiere aceptar que necesita estar bajo alguien, pero la mamá y en el corazón de las mujeres sí es más sencillo eso, aunque con la última época de la revuelta o ¿cómo se llama? Lo del feminismo y todo eso, han tratado a las mujeres es de volverse hombres porque los hombres no hacen lo que deben hacer y creen que pueden haber bendición. No, la mujer tiene que estar sujeta a su marido, pero si el marido no lo hace bien, pues se daña todo. Bien, pero entonces la mujer debería estar sujeta a su marido, esposo, amándolo. Ahora confío en ti porque estás bajo la autoridad ¿de quién? De un líder que es correctamente y todos están bajo autoridad. Pero entonces, supongamos que Tatis, empezó a seguir al Señor Jesús, no a cambiar de religión, a seguir al Señor correctamente, se sujetó a su marido se sujetó al líder
al pastor, al líder que puso correctamente el Señor, no a un vividor. Y ese vividor está, ese hombre de Dios está realmente bajo la cobertura y la sujeción de Jesucristo, que está claramente bajo la sujeción del Padre. Y viene aquí un camello, a veces. ¿Fabio tiene cara de hijo juicioso o de hijo rebelde? Vamos a poner que él es el rebelde y ella la juiciosa. ¿Sí? Pues resulta que lo que yo decía hace 8 días, cuando estos personajes llegan a los 18 años y tienen una cédula, ¿qué creen? Que pueden hacer lo que se les da la gana. Y no. Porque ellos, mientras estén bajo la cobertura de ellos, tienen que estar sujetos a ellos. Pero para que ellos no se sientan opresos, y que los padres deben estar sujetos también, para que entiendan cómo viene la bendición. Cómo deben criar a los hijos, hasta qué punto son los límites y hasta cuáles no. Porque si esto funciona bien, entonces los hijos van a ver el ejemplo y se van a sujetar voluntariamente. No hijos que dicen, mamá, estoy durmiendo, y a ratos cuando la mamá se despierta se escapan. No hijos que cierran la puerta y se meten a ver pornografía o a desnudarse. Porque son hijos que ahora entienden que hay una autoridad que los está viendo desde acá. Digan amén. Alguna vaina, ¿cierto? Esto debe funcionar, y yo me he propuesto que mi familia funcione así. Yo no sé si usted se lo va a proponer, pero yo sí. Y por eso yo me di cuenta que la única manera de que la bendición del Padre llegue hasta aquí y hasta el perro es que yo esté sujeto a una autoridad espiritual como esposo, porque aunque yo soy el líder acá, digamos que Dios me puso acá espiritualmente como el líder, yo estoy también sujeto a un líder espiritual. A mí no me gusta andar solo, a mí no me gusta decir, yo puedo sacar la iglesia solo. Porque yo entendí que la bendición viene por estar bajo sujeción. ¿Amén? Y entonces, vamos a poner un ejemplo. Esta es la imagen de lo que debemos llevarnos el día de hoy. Sin embargo, como todo es perfecto, no por culpa de Dios, sino por culpa desde ahí, o sea, de nosotros. ¿Qué pasa cuando este ogro de marido dejó a la esposa? Siéntese tranquilo. ¿Eso no es común? El marido se fue con otra, ya vio a su mujer que se estaba poniendo viejita, se deslumbró por una mujer muy bonita, dejó a su esposa con sus hijos. ¿Cómo podemos solucionar este chicharrón? ¿Quién me dice? ¿Se puede solucionar? Sí, porque estamos entendiendo la sujeción, ¿verdad? Se puede solucionar. ¿Cómo? Eso, esta persona se tiene que, ahí sí como dicen por ahí, tiene que hacer el rol de padre y madre. Sí, es verdad. Pero el del padre y madre no es venir a oprimir más. El de padre y madre es meterse bajo la cobertura ¿de qué? Del hombre de Dios, que debería ser bajo la cobertura de Jesús, que debería estar acá. Para que esto medianamente empiece a ¿qué? A funcionar. Y la bendición del Padre llegue hasta acá. Pero la esposa, si no se acerca, entre comillas, a la iglesia, digámoslo así, una iglesia sana, vuelvo y lo repito, porque el que está acá o el esposo que estaba antes acá tiene la oportunidad de decir en dónde se congregan, o a usted lo pueden obligar. No, pero usted tiene la responsabilidad de saber a dónde se va a congregar, buscando cómo, leyendo la Biblia para que usted discierna dónde se mete, o no, porque si este está chuquiciado, se va a tirar a su familia. ¿Amén? Igual si la esposa deja al esposo y los hijos tienen que estar ahí. Pero si la esposa dice, no, Dios no existe porque mi marido, si no, no me hubiera pasado esto. Entonces, ¿qué pasa? Se aleja de Dios, se aleja de la iglesia, ¿y qué ocurre? Catástrofe. En vez de intentar enmendarlo, se daña, ¿o no? Que es lo que muchas veces pasa. Ahora vamos a poner otro ejemplo. Se murió él, Alejo. O sea, ya quedó viuda. ¿Qué ocurre? ¿Qué toca hacer? Lo mismo. Y dice la Biblia que si ella se vuelve a casar, si él se murió, ella se puede volver a casar si quiere.
venga, alejo otra vez. Y si ella se vuelve a casar, pues cásese bien. ¿Cómo es casarse bien? ¿Con alguien que le hable lindo? No. Cásese con una persona que esté sujeta a Dios a través de una autoridad espiritual. Y a veces las niñas acá se preguntan, ¿y yo con quién me debo casar? Y se dejan meter medios en los oídos, porque la mujer cae ¿por dónde? ¿Y el hombre? Por la vista. Si usted ve una mamacita, hombre, y usted no está metido con el Señor, usted se le van a ir los ojos y va a caer en la trampa de decir, uy, yo me voy a acostar con esta, y la voy a probar. Y como está bien buena, esta es. Y no tiene nada que ver. ¿Cierto? Pero la mujer se deja llevar por lo que le dicen en los oídos. Satanás así hizo que cayera Eva, por los oídos. Y cuando cayó por los oídos, hizo mal las cosas. Si Satanás logra que esta mujer se meta mal con este hombre, logra que todo se dañe y la bendición de Dios no llegue. ¿Amén? Pero entonces si la mujer entiende lo que yo estoy diciendo, va a buscar y va a esperar una persona que esté así. Ahora, llegan novios a las congregaciones, que quieren buscar al Señor. ¿Cómo hace uno? O sea, ¿qué deben hacer ellos? Si quieren hacer bien las cosas, los dos se tienen que meter bajo la autoridad ¿de quién? Para que les llegue la bendición ¿de quién? Pueden sentarse. Un aplauso para el ejemplo, algo ayuda. ¿Les está quedando claro lo que está pasando? Porque la oración del Padre o la oración que hace Jesús por nosotros ante el Padre va a recaer hasta el último alfiler de su familia, solo si usted está bajo esa sujeción voluntaria. Si usted no hubiera venido hoy a la iglesia, usted jamás se enteraba de esto. ¿Y usted sabe cuánta información se puede estar perdiendo cada 8 días? ¿Y sabe por qué no lo digo por presumido? Pero ¿sabe por qué acá hay palabra de Dios fresca? Porque adivinen qué hago yo. Buscar a Él. Y Él está pegado al Padre, o sea, buscar a Jesús. Y lo que Él me comunica, yo lo puedo comunicar. Y ustedes son bendecidos y llévenlo a las casas, llévenlo a sus hijos. ¿Bien? Veamos, entonces, ¿cuál es la bendición? ¿Cuál es la bendición? Una de las bendiciones que hoy estamos hablando al estar bajo sujeción, que estamos, ¿qué? Protegidos. Cuando usted se sale de la voluntad de Dios, que es salirse de esa sujeción a esas autoridades, usted queda desprotegido. Y protegido no quiere decir que Satanás protegido quiere decir que va a ocurrir única y exclusivamente lo que Dios quiera en tu vida. Incluso si Dios quiere permitir que Satanás te zarandee, lo va a hacer solamente si Dios dice, hazlo, te lo permito. Pero cuando estamos fuera de la sujeción, la protección no llega y Satanás nos va a zarandear ni siquiera teniendo la autoridad, no necesita el permiso de Jesús, lo va a hacer como quiera. Y no vas a tener la oración de Jesús, la oración de tu líder espiritual, la oración de tu esposo. Ahora les pregunto, si Jesús, que está bajo la autoridad del Padre, lo que hace y entendió Jesús y nos enseña que el mayor poder para proteger a los que están bajo suyos, ¿cuál es? Orar. Esa es el arma más poderosa que tienen ustedes y que tenemos nosotros. Ahora, yo con eso no quiero decir que no cuide a sus hijos, no cuide a su esposa, no la cuide físicamente, no es que la va a mandar a la Caracas con 19 a las 11 de la noche sola. Obviamente no, uno tiene que cuidarlo humanamente, pero usted puede hacer todos los esfuerzos humanos, pero si usted no está protegiendo a los que están bajo suyo en oración, entonces Satanás va a hacer fiestas con esa persona, así usted esté cuidándolos. Si alguien les va a venir a hacer brujería, no va a haber quien los pueda frenar. Si alguien va a venir a hacer cosas contra usted, no va a haber quien lo va a frenar, espirituales estoy diciendo, porque usted no está... Ahora, hijos, me faltó ese ejemplo, los hijos, si ustedes tienen padres que no están bajo la sujeción de Jesús, ¿qué deben hacer? ¿Qué? ¿Meterse bajo la cobertura entonces de quién?
del hombre de Dios que ponga en su vida, para que le alcance a llegar la oración que Jesús hace protegiéndonos a todos. Porque si mis papás no lo quieren hacer, pues yo les sigo obedeciendo en casa, pero yo necesito meterme bajo la autoridad de Dios, ¿o no? Porque si no me van a ganar, no van a volver nada, porque necesito estar bajo la cobertura de alguien. Entonces sí hay manera de estar bajo la cobertura y la protección de Dios, incluso si los papás no están con Dios, no los quieren obedecer. De pronto nuestros papás están bajo una religión, pero no bajo el Señor. Con esto termino. Vamos a Juan capítulo 17, búsquenlo todos. Juan capítulo 17, versículo 20 y 26. Mire lo que dice. Juan capítulo 17, versículo 20 y 26. ¿Ya lo tienen todos? Mire lo que dice, para ponerlo en contexto, y con esto ya vamos a terminar. Esta fue la oración que Jesús hizo antes de ser asesinado por todos los que iban a creer en el futuro en Él. ¿Bien? Lo que Jesús estaba orando al Padre por todos los que iban a creer en Él de ahí para adelante cuando Él se fuera. O sea, esa oración no incluye a usted y a mí si hoy estamos creyendo en Jesús. Mire lo que dijo. Jesús habla y le dice al Padre en oración: no ruego solo por estos, porque es que acababa de orar por sus discípulos y los que estaban en esa época con él. Dijo: no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. ¿Para que todos seamos qué? Uno, todos. Antes de seguir, ¿sabe por qué podemos ser uno todos los que yo hice una fila acá? ¿Sabe por qué? ¿O sabe más bien por quién podemos ser uno? Adivinen. Por el Espíritu Santo. Ahí es cuando entra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede hacer que esta cadena que hicimos ahorita pueda estar en unidad. Él es el que puede hacerlo en nosotros. Y dice: también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, si como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. ¿Cómo nos ama Dios a nosotros? Tal como amó a Jesús, a su Hijo. Padre, quiero que lo que me has dado quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, el mundo no lo conoce. La mayoría de la gente de afuera no conoce a Jesús, conoce una religión o conoce religiones, pero no al Señor, no al Padre, no al Hijo. Dice: Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Y cierra la oración. La última, Efesios, busque el libro de Efesios al final de la Biblia, capítulo 5, versículo 21. Es solo un versículo. Efesios capítulo 5, versículo 21. Dice,
Ponga mucha atención. La palabra que de pronto no queríamos escuchar, pero que es muy linda cuando de verdad lo entendemos. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. O sea, que ocurra esto que acabamos de dibujar acá. ¿Por quién? Por reverencia a Él. Cierto que si usted hubiera leído ese versículo sin entender la explicación, usted dice, ¿someterme yo? Pero usted entendió hoy que si se sujeta, voluntariamente va a tener la bendición del Padre y la protección de Él hasta el final. Amén. Vamos a ponernos de pie para terminar en oración. Espero que haya quedado el mensaje claro. Si usted quiere que su vida cambie, ya sabe qué tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Depende usted quién sea. Si usted es el hijo, métase con su... Si usted es el padre, métase con... Si usted es la esposa, ya entiende qué tiene que hacer. Si usted es el... Si los que están arriba de usted no lo quieren hacer, entonces péguese usted entonces al que sí quiere, donde usted sabe que tiene que ponerse. Y verá que Dios va a hacer cosas grandes en su vida. No busquemos a Dios por lo que nos vaya Él a dar. Busquémoslo por quién es Él. Yo he visto a Dios sanar gente. He visto otras veces que no lo sana, pero Él sigue siendo Dios. He visto a Dios transformar familias. He visto a Dios resucitar matrimonios muertos. Otras veces no ocurre, pero Él sigue siendo Dios. He visto gente viendo un milagro real, palpable, económico. He visto a otros que Dios no lo hace, pero Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo la autoridad, Él sigue siendo el primero y Él sigue siendo la fuente de nuestra bendición y nuestra protección. Yo estoy tranquilo por mi esposa y por mis hijas, no porque yo sea muy bueno, sino porque yo estoy sujeto a Cristo y lo busco a Jesús diariamente y me meto con Él y oro, y entonces yo sé que es la mejor manera de protegerlas a ellas. Porque yo puedo... ¿Quién es todopoderoso acá? Nadie. Usted es limitado, usted simplemente puede estar en un lugar a la vez. Dios puede estar en todo lugar a la vez. Usted solamente puede proveer lo que, mientras la salud suya esté, es lo máximo que usted puede hacer. Dios puede proveer mucho más. Confíe en Él, búsquelo a Él, clámelo a Él, háblele a la gente de Él, venga a la iglesia por Él. No porque lo obligan, hágalo voluntariamente. Y ahorita vamos a orar por un par de ustedes y por temas específicos. Vamos a orar primero dándole gracias a Dios por el mensaje, porque creo que nos está hablando a todos. Yo creo que este mensaje nos atañe a todos, porque en alguna parte de esa escala estamos. ¿Bien? Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Escuche lo que voy a orar y usted también hable con Dios ahí, conforme le haya hablado. Padre, gracias por este día, esta mañana. Yo sé que no fue una casualidad que estemos acá ni que estemos escuchando este mensaje, Señor. Quiero agradecerte porque nos has hablado a todos y sé que estás inquietando el corazón de todos los que estamos aquí presentes. Porque a ti te importa que tu protección llegue hasta el último integrante de nuestra familia. Pero esa bendición está truncada, no por culpa tuya, Padre, mucho menos por culpa de Jesús. Está truncada es por culpa de nosotros, porque no queremos obedecerte, porque nos hemos rebelado contra ti, porque no hemos aceptado las autoridades humanas que tú has puesto, porque no hemos aceptado que tú estás por encima de nosotros, porque no hemos reconocido que te necesitamos, porque no hemos reconocido que nuestro noviazgo te necesita, porque no hemos reconocido que nuestro matrimonio te necesita, porque no hemos reconocido que nuestras finanzas te necesitan, porque no hemos reconocido que nuestros hijos te necesitan. Y creemos que nosotros somos los dioses, creemos que somos la cabeza, creemos que somos los que mandamos, cuando en realidad no, Señor, eres tú quien manda, y es bajo tus autoridades que nos viene tu bendición. Perdónanos si hemos actuado así hasta el día de hoy, perdónanos si no hemos hecho como has querido. Perdónanos si por culpa de nuestras acciones no ha llegado tu bendición a quienes están debajo de nosotros. Perdónanos, Señor.
Y hoy hemos entendido qué quieres hacer con cada uno de nosotros. Quieres protegernos a través de la sujeción. Y te damos gracias por ese mandato, Padre. Toda la gloria sea para ti por los siglos de los siglos. Amén.